Buenos días, empecemos pues 2 de septiembre, metafísica, y hoy entramos en el primer gran tema monográfico que es Dante Alighieri. Dante Alighieri, el escriba de Dios y de la historia. Esa invocación o ese nombre tiene que ver con una de las dimensiones fundamentales de lo que Dante significa, según varios de los expertos en Dante, que Dante es un gran poeta y un gran profeta, y además es un laico, y es el gozne entre lo que es la Edad Media y la modernidad, como, por así decir, el último medieval y el primer moderno o protomoderno. Para ver esto, vamos a introducirnos en un libro, una biografía de Dante, publicada en Salvat, de Kurt Leonard, Dante. Hay varias más, son muy buenas varias de las introducciones que hay en las obras completas. Una de ellas, esta de Altaya, que es Dante Alighieri, la Divina Comedia. Otra, aún mejor y más enjundiosa, porque tiene varios textos que son el Convivio y la Divina Comedia, de Gredos. Pero estas nos pueden servir como allanarnos el camino en esta metáfora de que me encuentro en el medio en el medio del camino de la vida, en una selva oscura, que tiene que ver, y es muy buena la comparación con la referencia a la selva oscura como el camino en el bosque, y el medio del camino para una vida que era estimada en su mayor distensión temporal en 70 años, eran los 35 años. Él nace en 1265, entonces los 35 años los tenemos en el 1300, o sea, también en la frontera entre el Duocento y el Trecento, entre el siglo XIII y el siglo XIV. Y es, para también en una referencia temporal importante, un coetáneo de Meister Eckhart, que es el que sigue. Y sus obras tienen puntos de convergencia y de divergencia. El problema primero que se encuentra en la investigación de los dantistas es que hay muy pocos datos que se puedan reconocer fehacientemente de la vida de este gran poeta italiano. Y de algunos de ellos es difícil separar los hechos históricos de múltiples leyendas que rodean su figura. Él ha nacido en Florencia, todo eso se va reconstruyendo y afianzando, y nace en 1265, probablemente en mayo de 1265, y provenía de una familia noble, venida menos y partidaria de los güelfos. Había como dos partidos políticos, los güelfos y los gibelinos. Y él era un hombre que tenía una apasionada y comprometida vida política. Un dato importante para esta conjunción que ya viene desde Platón, como venimos señalando, de la paideia y la politeia. Probablemente cursa estudios de filosofía y de retórica y traba amistad con un señor que se llama Guido Cavalcanti y otros poetas del Dolce Stil Nuovo. Está surgiendo un nuevo estilo. Y por supuesto que la cultura académica era en latín, pero aquí estamos viendo otra de las irrupciones bastante revolucionarias, que es sobre la elocuencia de la lengua vulgar, que es lo que nosotros llamamos la lengua materna. Y tiene un amor a los 9 años, y el número 9 y la numerología tiene mucho que ver en la constitución del dantismo, que se llama Beatrice,
Portinari. Todo eso, además, 9 años después, ya es él un joven y sella, imprime un carácter fundamental en lo que va a ser la vida y la obra de él. No se casa con ella se casa con otro señor y muere joven, pero Beatriz, vamos a ver el simbolismo de lo que significa Beatriz, porque en este itinerario hacia el paraíso, que es como una metáfora de la vida, hay que pasar por esa vía purgativa del descenso a los infiernos, el descenso a los infiernos de la vida de cada quien, pasar por el purgatorio y después llegar al paraíso. En el infierno y en el purgatorio, quien lo conduce es Virgilio, y en el paraíso, quien lo conduce es Beatrice. Bien, su amor por Beatriz Portinari y el desconsuelo que le produce su temprana muerte quedan plasmados en forma de relato poético en un libro que se llama La vida nueva, La vita nuova, una obra eminentemente juvenil y que está agrupada junto a otras que más tarde se van a llamar las rimas. Y en fecha desconocida, él contrae matrimonio con Gemma Donati, con la que tiene varios hijos. Y a partir de 1295, él tiene ya 30 años, Dante participa activamente de las controversias políticas en la época, oponiéndose a las directrices teocráticas de Bonifacio VIII, el Papa. O sea, su compromiso político y la lectura política que hay por debajo y por detrás de la obra del Dante y de la vida del Dante es fundamental. No es solo un itinerario de la mente hacia Dios, que también lo es, de un laico. Está dándose el nacimiento del espíritu laico ahí, frente al clericalismo, que los que hacían teología y filosofía eran básicamente los clérigos. Y en esas controversias políticas de la época se opone a este papa por la teocracia. La teocracia en ese momento es el papocesarismo. O sea, una de las intencionalidades fundamentales de Dante Alighieri es una crítica a la corrupción, porque hay dos instituciones, una la espada espiritual, que es la iglesia, y otra la espada temporal, que es el imperio. Entonces, él está viendo, con la gran preocupación que tienen muchos, como lo acompañarán después, en poquito después, lo que se ve en Santo Tomás Moro, en Erasmo de Rotterdam, en Lutero, están viendo la profunda corrupción que había en el Vaticano y en Roma. Roma, al revés de Roma, ¿qué hay? Amor, la corrupción del amor. El amor es algo central en Dante Alighieri, como veremos. Son tantas las vicisitudes y las desventuras de ese compromiso político de este joven treintañero que en un momento es condenado para mandarlo a la hoguera, pero se le reduce por un doloroso exilio. Es importante ese escribir desde el exilio, algo muy parecido que le pasa en esa época, análoga época a Maquiavelo. No existiría el príncipe sin el exilio y no existiría la obra del Dante sin ese exilio, porque él tenía un amor a su patria, Florencia, y a la humanidad, y ese amor queda como desgarrado por el exilio. Ese doloroso exilio dura el resto de su vida y le lleva en primer lugar a Verona, a Lunigiana, luego a Lucca y a otras poblaciones italianas, siempre en busca de un protector, una especie de mecenas, alguien que lo amparara, que lo protegiera. Y hacia 1307 empieza a componer la comedia, él la llama comedia, y él la llama también un poema sacro. Bastante después viene Boccaccio, ese gran escritor, y él es el que le pone Divina Comedia,
veremos después la cuestión de forma y fondo en el estilo, en la composición de la comedia. La obra más importante de Dante es la Divina Comedia y es una de las cimas de la literatura universal. Y escribe también un tratado en prosa sobre el saber medieval. Era un gran filósofo y un gran teólogo y se llama Convivio. Convivio, dicho en otros términos, es el banquete, es el simposium. El simposium es el diálogo sobre el amor, que veremos después es el núcleo de una de las obras mayores de esa academia platónica, que es la de Ficino, el diálogo, una interpretación sobre el simposium de Platón. Entonces el convivio es una especie de microsuma del saber filosófico escrita en prosa, no en verso. Y es importante connotar esta cuestión de la suma del saber, porque esa era la tradición estilística creada en la gloriosa medievalidad, en la áurea medievalidad del siglo XIII, que él la tiene aquí atrasito, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nace en 1224 y muere en 1274. En 1265, 41 años después de nacer Tomás, nace Dante. Y lo que ha hecho Santo Tomás es una arquitectura de la suma. Entonces, escribir el convivio era pagar un tributo, cambiando lo que hay que cambiar con los tiempos que están cambiando, y ese nacimiento creciente del espíritu laico por Dante Alighieri. Y escribe, aparte de ese tratado medieval, un compendio de sus ideas políticas. La concepción política de Dante Alighieri está plasmada en un tratado que se llama Sobre la monarquía. Seguimos en un horizonte de reflexión de paideia politeia, donde la paideia es la escuela a la que tenemos que asistir y la politeia es la república, decimos nosotros. Pero de la forma de gobierno, de organizar la convivencia, convivio, es la monarquía lo que manda. Mandaba en Tomás de Aquino y va a seguir mandando después, en el siglo XVI, con Francisco de Vitoria, y mandará de un modo diferente, y es la matriz protomoderna de la politicidad con Francisco Suárez, porque está pasando de una monarquía universal del Sacro Imperio Romano Germánico a la monarquía barroca. La monarquía barroca es el preludio de lo que va a significar el republicanismo ya en el siglo XIX. Bien, después de Convivio y Monarquía, hay una obra en latín sobre la importancia de la lengua vulgar, un tratado que él llama De Vulgare Eloquentia, que es decir, los poetas fundan lo que permanecen, los poetas fundan las naciones y los pueblos. La lengua italiana es fundada por Dante Alighieri. Es como decir que la lengua de los argentinos tiene como matriz ya el Facundo, ya el Martín Fierro, como ficciones orientadoras, de vulgare elocuentia. Le lleva 15 años componer la Divina Comedia o el poema sacro sobre la comedia. En 1318, empieza en 1307, en 1318 se instala en Rávena. Rávena es una ciudad fundamental para la influencia de lo que es lo bizantino. En Rávena están todos esos fundamentos de ese encuentro primero entre Oriente y Occidente, por decirlo así. Dicho lo cual, vamos de lleno a ponernos en sintonía con Dante, escriba de Dios y de la historia. En el transcurso de unos pocos años, la comedia de Dante Alighieri se ha convertido, de casi olvidada que la tenían, en uno de los libros poéticos más frecuentados por los lectores de expresión castellana. Bueno, eso lo dice un señor que se llama Ángel Crespo,
y que sería buenísimo que fuese cierto, pero cada vez se leen menos libros, quizás se tiene más estos dispositivos que nos obturan el camino a la lectura, y uno no prefiere estar sumergiéndose en el streaming del cine chatarra de Netflix, sino leer la Divina Comedia, o leer el Quijote, o leer Shakespeare. Pero en los hechos, si uno lo toma como termómetro de la cuestión, a los estudios sobre el Dante, en los últimos años, en la última mitad del siglo XX, han empezado a crecer ingentes estudios dantescos. Después que hagamos esta introducción, César Juárez va a hacer una exposición sobre los ensayos de Borges que se llaman los ensayos dantescos, a mediados de septiembre. ¿Qué es lo que hay que destacar? En primer lugar, cuando uno afronta este monumento, este hito de la literatura universal. La comedia sí era objeto de referencias. Cuando un autor o un libro se convierten en una calificación para designar un modo de ver, de sentir y de experimentar, uno dice el cine bermaniano, el cine felinesco, y cuando dice es una escena dantesca, cuando aparecen esos adjetivos, está mostrando que aún sin haberlos leído, uno tiene en el imaginario la significancia de lo que hoy es un infierno, una escena dantesca, y uno piensa en el infierno, no piensa en el paraíso. O, en todo caso, el purgatorio, que es otro genial invento medieval, el purgatorio, que se van resignificando, se van haciendo estudios. Y también lo decimos en el sentido adjetivando existencialmente para orientación, lo paradisíaco. Bien, la situación esta nos muestra que es oportuno la publicación en español de las obras de los que están estudiando a fondo. Y hay varios. Aquí solo vamos a picotear un poquito. Lo de Borges para Dante y la filosofía, Etienne Gilson, y uno fundamentalísimo que es Erich Auerbach, y tiene un libro que se llama Dante, poeta del mundo terrenal. Auerbach es un filólogo inmenso, un filólogo judío contemporáneo que tiene una obra monumental que se ha hecho clásica que se llama Mímesis, sobre el imaginario literario, y le ha dedicado un libro muy temprano de él a Dante. Y es el historiador, se apoya y se justifica aquí con Leonard por la parte de ser un crítico literario además. Es un profundo historiador de las ideas y es un gran crítico literario, Kurt Leonard. Por eso es muy oportuno entrar o adentrarnos en esta selva oscura que es esta obra complejísima, riquísima, que es la Divina Comedia, por la mano de una especie de Virgilio para nosotros, para entrar a la Divina Comedia. Después de ese eclipse prácticamente total que se inicia con la transición del periodo humanista al renacentista y dura hasta los albores del romanticismo. Esa es la otra cuestión. Si uno entra con un espíritu ilustrado, difícilmente pueda acceder a las metáforas, a las alegorías, a las fábulas, a todo ese modo tópico, retórico, poético, que es el que signa el camino. Porque nosotros le decimos el camino, pero eso está dicho por el propio Dante en los primeros versos. Si uno agarra los primeros versos de la Divina Comedia, encuentra esto: canto 1, canto 1. A mitad del camino de la vida, en una selva oscura, me encontraba porque mi ruta había extraviado. ¡Ah! Venimos de ver la teología de los primeros filósofos griegos.
y hemos visto la clave que significa las dos vías, la vía hacia la verdad y la vía hacia la opinión en Parménides. También es el mismo el camino que sube y el que baja en Heráclito. La vía, estar extraviado. En la mitad de mi vida, con 35 años, y no es una autobiografía la Divina Comedia, pero el personaje central es el propio Dante, que está confesando que está extraviado. En clases de filosofía de la historia estamos viendo la importancia que tienen las metáforas y los mitos para la comprensión de la historia. Y Vico, gran lector e intérprete de Dante Alighieri, Vico señala de que hay un contrapunto entre la crítica y la tópica. La crítica de Crinain, el juicio, la parte científica y la filosofía como ciencia estricta es conceptual. La tópica es retórica, es pragmática, es poética, es de la invención, de la imaginación. Todo eso está en un grado sublime, pero nosotros decíamos con Jäger en la teología de los primeros filósofos griegos que ya en los albores, en la cuna del filosofar, había como una especie de polémica o de contrapunto que deja al filósofo en contrapunto de continuidad y ruptura con el poeta. Los poetas son Homero, Hesíodo, la Ilíada y la Odisea, la Teogonía, los Trabajos y los Días, que son los verdaderos pedagogos del filosofar. Son los que apelan también a la dimensión tópica, retórica, poética, mítica. Entonces tenemos un señor como Aristóteles, genio impar en la historia de la filosofía, que tiene una actitud ambivalente respecto de la poesía. Y la actitud ambivalente es que, por un lado, le asigna al carácter mitopoético, a la poesía, un aspecto fundacional, porque él dice que la filosofía, dice en su metafísica, en su filosofía primera, filosofía primera, el filósofo es un filomito, un amante del mito. Pero en el curso de los presocráticos va ganando lo que nosotros decimos que es el mito. El sentido usual del mito para nosotros es despectivo, negativo. El mito es puro cuento. Les hago esta recapitulación de lo que ya vimos detallada y brillantemente expuesto por Jäger, porque ¿dónde está la poesía y dónde la filosofía en Dante Alighieri? Dante Alighieri, si tiene que tener un título, es un título de poeta, pero es un poeta que al mismo tiempo es un filósofo descomunal que conoce toda la filosofía y además la mística medievales como pocos. Entonces, Santo Tomás de Aquino lo vamos a encontrar en uno de los cielos y en uno de los círculos del paraíso, que son ¿cuántos? 9 o 10. Ya lo veremos en la topografía del cielo, en la topografía del infierno, la topografía, que es una cosmología aristotélico-tomista, si se quiere. Pero lo que está diciendo es que la filosofía es un sine qua non, algo de lo que no se puede prescindir para adentrarse. Y él conoce, Tomás de Aquino, como filósofo y teólogo, conoce a los más grandes, a San Buenaventura, que es un filósofo y un místico de primer nivel y es coetáneo de Tomás de Aquino, también en el siglo XIII. Entonces uno no puede abordar o afrontar la ciclópea tarea de adentrarse parsimoniosa y enjundiosamente en la obra de Dante Alighieri sin manejar las claves filosóficas. Por ejemplo, a uno que no es santo y que es también del siglo XIII, lo pone en un lugar bastante paradisíaco y es Sigerio de Brabante. Si uno tuviese que nombrar los tres más importantes del siglo XIII,
de la metafísica cristiana del siglo XIII son San Buenaventura, que es un franciscano, y un señor que es Tomás de Aquino, que es un dominico, y un abad calabrés, que es Sigerio de Brabante, que está muy influenciado en una línea más islámica del asunto, y ofrece otro. Todos esos los conoce Dante. Es más, uno de los palos que recibe Dante es por ese tipo de incursiones en el sigerio brabantismo también. Pero también conoce al abad calabrés, que es Joaquín de Fiore, ese abad calabrés un poquito anterior a Tomás, que dice que hay tres edades, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu. Todo eso está dentro del corazón y de la mente de Dante. Y ya Gian Battista Vico, siglo XVIII, tenía una interpretación de que la comedia sería la obra de un poeta bárbaro. Vico es el que habló de la barbarie de la reflexión, dicho también como digresión al margen, obra fundamental para entender a Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, porque civilización y barbarie hace pie en esa barbarie de la reflexión. Bueno, este poeta bárbaro tiene una poderosa garra, decía Vico, épico heroica. Y hay otros autores dantistas contemporáneos, como Gabriel Rossetti, por ejemplo, que a principios del siglo XIX lo presentaba como un sutil y cultísimo hereje, como a todos los grandes cristianos católicos de esa época, como Eckhart mismo, son carne de hoguera para las inquisiciones de la época. Entonces los presenta como un sutil y cultísimo hereje. Y hay interpretaciones del poeta y de su obra que aptas para todos los gustos. Y casi todas ellas pecan de ser unilateral. Es más notable de entusiastas, pues parece como si la apasionada, pero no lo olvidemos, contenida inspiración del florentino, hubiera contagiado la pasión a esos intérpretes variopintos que encontramos. Así Dante ha sido considerado de muchas maneras, ha sido considerado por sus biógrafos e intérpretes como si fuese el adalid de un revolucionario político y también como de un reaccionario, según quien lo lea, revolucionario o reaccionario político, pero también ese activista político, reaccionario, revolucionario, según el punto de vista, ha sido considerado como un eminente teólogo y al mismo tiempo como un hereje. O sea, hay para todos los gustos, a gusto del consumidor, como decía alguno. Y otros dicen que escribió en olor de santidad, como uno de los precursores del protestantismo, y como un filósofo de indudable originalidad, como un historiador y como un profeta. Y vuelvo a acentuar la palabra profeta y poeta, porque es una de las que sigue Leonard, pero no solo Leonard, para mostrar la dimensión profética y poética en las entrañas del dantismo. Y ese profetismo está también siendo precursor de lo que va a ser Maquiavelo, porque lo que estaba buscando él era un gobierno universal sin dejar de vista tener ante los ojos como objetivo que le estaba proponiendo a su pueblo, a su patria florentina, la unidad nacional italiana. Esa unidad nacional italiana está preanunciada en las intencionalidades políticas que tenía el señor Dante. Todo esto hasta el siglo XIX. Y en el siglo XX, como hemos dicho, empieza a cambiar la situación y se nos hace más posible conducir los estudios por mejores aguas. Y aquí cita unos 5 o 6 de los expertos, de los cuales nosotros vamos a tomar uno, que es Auerbach, después a fondo. Pero hasta Contini, Marti, Saroli, y sin olvidar uno que ha mostrado el influjo del Islam
sobre Dante, que es un español, que es Asín Palacios. Nardi es otro, pero lo que acentúan todos estos investigadores de punta en la renovación de la investigación del dantismo es el carácter de la calidad poética de Dante, la poesía, lo cual justamente denuncia el propio Leonard, ha sido demasiado descuidada por las sucesivas promociones de estudiosos del poeta. Y la poesía entronca dentro del trivium con los estudios de la gramática, la retórica y los estudios humanísticos en general de Dante. El fin último y verdadero no debió ser otro que el de confluir aquí, no solo en la interpretación de una obra poética excepcional, sino también en una fruición lo más intensa posible por parte de sus lectores. Leer la Divina Comedia es la ocasión de disfrutar de la fruitio de una obra magnífica. Y Leonard envereda, gracias a sus profundos conocimientos de la literatura de Dante y sobre Dante, por el camino menos expuesto a extravíos en la selva oscura. Así como Dante comienza diciendo que me encuentro en medio de esa selva oscura, que he extraviado el camino, el extravío es salir del camino, desbarrancarse, y eso es desbarrancarse hacia la equivocidad. No pretender con filosofía silogística, dialéctica, racionalista, la univocidad, pero tampoco perderme en la equivocidad. Aquí no es una cuestión de meros equívocos o errores intelectuales, sino son la equivocidad de que vivo desubicado, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde camino. Son equivocidades existenciales. Me encuentro en medio del camino, en el medio de la vida, en una selva oscura. Es que esa es una metáfora no solo para Dante, para todos nosotros. Nosotros tenemos que abrazar, si tenemos una vocación filosófica acunada por el poema del ser de Parménides, buscar la senda que me lleve a la verdad. Si no no voy hacia la verdad, ¿hacia dónde voy? Hacia el error o, peor aún, hacia el pecado y la mentira y la falsedad. Por eso, ver la comedia y ver la Vita Nuova y otras obras dantescas es ver documentos auténticos en los que el autor consigna, sí, datos biográficos suficientes para la interpretación de su poesía, pero va mucho más allá. Es una antropología, es una teología, es una política, es una economía, es un universo de significaciones que encuentran un cauce poético. Y en el fondo es la obra, el fracaso anunciado de una obra de interpretación. Porque como decía un gran poeta, ninguna poesía puede ser interpretada, porque ninguna poesía puede ser explicada. Es un canto, y el canto no se explica. ¿Cómo puedo explicar yo una danza, una escultura, un poema? Explicar es entrar por la senda cientificista, racionalista, y la poesía tiene que conmover, emocionar. Es el patos lo que está presidiendo esto. Pero ese patos poético se conjuga en los inmensos poetas estos de los que hablamos en general y de Dante en particular, con los acentos proféticos que tiene en particular la obra de Dante. Y es algo que ya un contemporáneo de él, Villani, que es un famoso historiador de Florencia y que influye en gran medida en el comentario que Boccaccio comienza a hacer sobre el Dante, cuando dice que el profetismo del Dante se plantea como un problema importante. Dante, en efecto, se declara scriba Dei. Él se declara a sí mismo escriba de Dios. Y el profetismo no es que vamos a anunciar algún apocalipsis o alguna cosa así, sino que hablo por Dios, soy la pluma de Dios. Y no es una especie de vanagloria o de inflación del ego del poeta esto. Scriba Dei. Es decir,
profeta, no en el sentido de anticipar el porvenir como en el del hombre investido por la divinidad de una autoridad moral que le permite aleccionar a los demás sobre las verdades de la fe y en relación con la conducta que de ellos exigen. Se dice que Dante formaba parte de una especie de secta que se llamaba, o se habría llamado, de los fieles del amor. Y por cierto, es algo verosímil y no descaminado, porque el amor es un tema central, el que mueve el cielo y las estrellas. Y se han escrito hermosas páginas sobre este escritor de Dios, que es un escritor del amor. Y algunos creen que Dante fue, en este sentido, el último gran hombre de la Edad Media y el anticipador de la cosmovisión propia del hombre moderno. Y se niega que fuese un hereje en este sentido o que se apoyase de palabra o de obra en movimientos heterodoxos. No era un heterodoxo y era un profeta, pero eso no le salvó de ser declarado de presunto hereje y de excomulgarlo prácticamente y de mandarlo al ostracismo. Y la propia Biblia demuestra estas características, porque es difícil, esa es la cuestión, es difícil, arduo, sutil distinguir al profeta del hereje. Y esto da lugar a frecuentes injusticias. Sea como fuere, lo cierto es que Dante profesaba un concepto providencialista de la historia. Esta es otra cuestión clave. Y eso le impulsaba a profetizar. Es decir, el profeta tiene dos funciones, dicho así básicamente. Denunciar lo que está mal y anunciar lo que está bien. Venga a nosotros tu reino. Ese es el anuncio profético, la venida del reino de Dios. Y este reino es un reino de pecadores, de injustos, de réprobos. Denunciar la corrupción en la iglesia, en el imperio, donde fuese. Y es una ocasión que no solo Dante Alighieri, sino Miguel Ángel y todos estos grandes genios del arte italiano, ya no del Trecento, sino del Quattrocento y del Cinquecento, pintan infiernos y colocan figuras políticas de su época que los mandan al infierno y figuras que los mandan al paraíso, en esos frescos, por ejemplo, en el de la Capilla Sistina de Miguel Ángel, y en esos frescos poéticos como la Divina Comedia. Eso es otra forma de un alegato, de un documento político profético presente en este laico, insisto, el nacimiento del espíritu laico. ¿Qué quiere decir laico? Laico, laos, viene del pueblo. Y estos grandes profetas de la antigüedad, lo notorio aquí en Dante, lo subrayo una y otra vez, es que procede de un laico, no de un eclesiástico. Recién ahora, con este Papa actual, con el Papa Francisco, nosotros tenemos una recuperación de lo que ya estaba presente en el nacimiento del espíritu laico en el siglo XX en la Iglesia Católica. Porque el teocratismo está asociado al clericalismo. El clericalismo es que el poder y la autoridad omnímoda la tienen los curas y los laicos son cristianos de segunda. Aquí tenemos en el Duocento y en el Trecento un laico que está manejando la sacralidad, la teología y la filosofía igual o mejor que los curas y que los clérigos, que más bien lo mandan a la picota o a la hoguera o lo quieren mandar. Hay un elemento aquí del patos, decíamos, que es privilegiando sin excluir al logos y al etos. Esa dimensión patética es fundamental también en ese dolce stil nuovo de la poesía de la época en la que sí compartía Dante Alighieri amistades. Ese elemento patético define el estilo nuevo. O sea, volver a vincular la entrañable relación del patos y el logos
cuando poetizó. Una poesía muy geométrica, muy abstracta, es inhumana. Y eso ya es opinión personal, no de los dantistas, es menos poética. La poesía tiene que conmover, tiene que mover el ánimo. Entonces, ese elemento patético define este estilo nuevo que está creciendo en el Duecento italiano. Decíamos que había una secta, esa de los fieles del amor, y se lo pone aquí con Leonard como algo hipotético, hasta dónde existía realmente, qué alcances tenías, pero estos fieles del amor habrían constituido una sociedad secreta interesada ¿en qué? En la renovación espiritual de la cristiandad mediante una acción coordinada que tendiese a combatir la corrupción de la iglesia. Estamos hablando de 2 siglos antes de Lutero. El malestar por la corrupción de los papas estos que eran promiscuos, guerreros, rapaces, ladrones, era algo que estos señores que no sacaban, como Dante, que no sacaban el pie del plato de su pertenencia a la iglesia de Cristo, no cejaban tampoco, a su vez, de forma más críptica o más explícita, de denunciar esta corrupción, ahí el profetismo, y de anunciar una regeneración, la necesidad de la regeneración del cristianismo volviendo a las fuentes. Esa primitiva pureza, restituir al cristianismo su primitiva pureza. Pero Dante se habría iniciado como un poeta en ese ambiente esotérico y conspiratorio, porque si uno saca la cabeza y saca los pies del plato, viene la policía eclesial y lo sanciona, le quita la vida, los bienes, etc. Entonces tendría que haber empezado su carrera en un grupo así medio esotérico, que serían esos fieles del amor. Dante, al haberse iniciado así, su obra poética, en su tierna juventud, cuando está haciendo esos versos de amor y una canción desesperada, dicho a la Neruda, que es la vida nueva, pero en el tránsito a la comedia, él sigue adherido al profetismo y a la poetización de la denuncia de la corrupción y del anuncio del advenimiento del reino. Todos esos ideales ya estaban presentes en un hombre con quien trabó amistad, que era muy importante, que era Guido Cavalcanti, el jefe florentino de esa presunta secta, era Guido Cavalcanti. Lo que sí parece claro aquí es que estos fieles del amor, en cuanto a intelectuales pertenecientes a una sociedad urbana en desarrollo, a lo que la iglesia trataba de dominar y orientar, era una iglesia enemiga de las nuevas libertades. Otro tema central. Ubi spiritus ibi libertas, dice el Evangelio. Allí donde está el espíritu está la libertad. Entonces, esa libertad es la libertad para amar. Sin libertad no hay amor. Entonces, la iglesia hacía de cepo, de represora de las libertades que van creciendo con eso que les decía, el nacimiento del espíritu laico, del nacimiento del espíritu burgués. Porque nosotros decimos la palabra burgués y nos asociamos con montones de cosas que son algunas muy buenas y otras muy malas en su historicidad. Pero burgués, como decir la ciudad de Friburgo, de Hamburgo, Friburgo es Freiburg y Frei es libre, Burgo es la ciudad, porque esto es el nacimiento de la ciudadanía, de la civilización, la cives, de la polis medieval. Está surgiendo en el otoño de la Edad Media, porque no es lo mismo vivir en una época feudal o protofeudal, como vive ese último padre de la iglesia y primer medieval, que es Agustín, que vivir en el siglo XIII como Santo Tomás de Aquino, en que ya hay ciudades. Las ciudades
son el fermento de las universitas, de las universidades, del comercio, de la política y de las libertades. O sea, cuando yo voy emancipándome de esa situación de siervo y señor feudal, estoy accediendo paulatinamente, y paulatinamente es desde el siglo XIV, que es el quiebre, y ahí estamos con Dante, estamos con Eckhart, etcétera, pero estamos también con Guillermo de Ockham, esa inflexión del XIV que llega hasta fines de la revolución, fines de la modernidad, con la Revolución Francesa de 1789, y ni qué hablar del proceso posterior, que es nuestro siglo XIX, para hablar de la Argentina, y del XX y del XXI. O sea, la transición para esa paulatina emancipación y liberación se da en este tránsito. Y para esto hace falta, viviendo en el fines del siglo XIII, comienzos del XIV, hace falta, como esos fieles del amor, lo que después nuestro San Martín hará con la logia masónica, la logia Lautaro, todos esos cristianos católicos liberales que se hacen masones y que están en el fundamento de la argentinidad, son porque están buscando esa fraternidad y denunciando la corrupción eclesiástica, teocrática. La separación de iglesia y Estado es fundamental ahí. Proceso liberal que se dará siglo XVIII, XIX sobre todo, y que en aquellos momentos ni soñaba con existir, porque toda una cultura impregnada de ese teocratismo que ponía al clero por encima del Papa, el Papa encima del emperador. Denunciar la corrupción eclesiástica y aspirar a una religiosidad más espiritual. Cuando un poco después se crea por Gerhard de Grote, se crea los Hermanos de la Vida Común, en esa cofradía de los Hermanos de la Vida Común se está eclosionando esto que aquí estaba en ciernes en Dante, y son alumnos de esa Lutero, Erasmo, son autores que van a estar pujando todos en contra de la escolástica por una regeneración y una vuelta a las fuentes del cristianismo. Eso es lo que estaban queriendo estos cristianos católicos que denunciaban la corrupción eclesiástica. ¿Y por qué lo hacían? Jugando con las palabras, importancia fundamental del juego con las palabras. Aspirar a esa religiosidad más espiritual es ver que lo contrario de Roma, en este caso del Vaticano como centro eclesiástico de poder, lo contrario de Roma es amor, amor leído al revés. Lo decían ellos, estamos en el 300. Lo contrario de Roma es amor. Volver al origen del cristianismo es volver al amor. Y expectantes de crear una sociedad nueva, de una sociedad justa. Se trataba de una cultura laica, pero cristiana, propia de los municipios libres. Municipios libres son los Freiburg, las ciudades libres. El tema de la constitución de la ciudadanía en ese otoño de la Edad Media y en esos albores de la modernidad, esa protomodernidad, es fundamental. ¿Qué es algo trivial? Veamos esa palabrita tan, no sé si es muy usada, pero todos sabemos o creemos que sabemos que es trivial. ¿Sabemos qué es trivial? Trivial significa 3 vías, porque las ciudades pequeñitas, las aldeas, tienen 2 vías, a lo más una de entrada y una de salida, o una sola vía que es de entrada y salida. Si hay 3 vías, eso se hace ya el germen de una ciudadanía, lo trivial. Pero lo que pasa es que, así como nosotros hacemos un olímpico olvido o negación de la significación histórica, del peso histórico que tienen las palabras, olvidamos toda la historia y toda la lengua. Olvidar
la connotación fundamental, metafísica, política de la trivialidad nos lleva a que hagamos, como decía un filósofo alemán, así como la trivialidad tiene una opinión sobre la filosofía tiene una opinión sobre la trivialidad. La filosofía no puede ser trivial, no puede ser aquello vulgar en el sentido despectivo de vulgar. No que se tenga que apartar del pueblo, pero sí de la trivialidad en el sentido despectivo. Bien, Dante no era trivial y Dante era un burgués cristiano, por decirlo en términos modernos y anacrónicos, un burgués cristiano que quería regenerar el cristianismo y volver a la fuente amorosa del Evangelio. Y para hacerlo sabía que la pars destruens era atacar la corrupción. Atacar la corrupción y anunciar que la venida del reino de Dios se dará si y solo si encarnamos el Evangelio del amor. Entonces, el enemigo al que dirigía sus dardos el señor Dante era al de la dominación política de su ciudad, de Florencia, por parte de quién, de ese autócrata papa que se llamaba Bonifacio VIII. Y él tiene durísimos juicios, como lo tendrán después Moro, Erasmo, Lutero, de los papas de ocasión, que seguían con ese papocesarismo, ese dominio temporal, no espiritual, ese poderío económico, político, beligerante, el papa guerrero. Y el duro juicio sobre este pontífice hace lo que le parece fundamental a Leonard, esa actitud de predicador de Dante, de una moral religiosa no corrompida, tanto frente a la sociedad seglar, porque siempre está la colaboración de los seglares y laicos con la teocracia. No basta con ser laico para ser un pensador libre, un pensador que contesta y se resiste al poderío césaro-papista, tanto en la sociedad seglar como frente a la fuente romana eclesial de la corrupción. Y ahí es preciso entender aquí que, a pesar de todo esto que estamos diciendo con Leonard, Dante no predicó nunca contra la institución eclesiástica, porque distinguía lo que es la iglesia, que es sine macula et arruga, de las máculas y arrugas que tienen los miembros de la iglesia. Y él nunca predicó en contra de la institución eclesial, como sí lo hizo después Lutero, obviamente, y no lo hizo contemporáneo de Lutero, ni Erasmo de Rotterdam, ni Tomás Moro, que es un santo. Entonces, Dante no predicó nunca contra la institución eclesiástica como área de la verdad cristiana, porque se sentía hijo suyo y la respetaba, sino él criticaba denodadamente contra la acción política. Dice San Agustín una frase maravillosa para aplicar a esto. Yo tengo que odiar al pecado y amar al pecador. Entonces yo no tengo que odiar a la iglesia, sino que tengo que odiar a aquellos que arrugan y manchan a la iglesia, que son corruptos, que son pedófilos, que son ladrones, que son asesinos. No hay que confundir los miembros de la iglesia que están en la selva oscura con las sendas perdidas, extraviados, de la institución eclesial. Y Dante eso lo tenía claro, porque se sentía hijo de esa iglesia y la respetaba, y atacaba la acción política de esa iglesia, porque según él, de su corrupción y de su posible ruina, procedía el prejuicio para la humanidad. Y el ideal de Dante era que la iglesia se limitase a ejercer su poder espiritual y dejase en manos de los seglares, es decir, de los políticos surgidos de las clases cultas, la administración de la sociedad y del Estado. Estamos en el siglo XII y XIII, en el XIII. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, con el Papa Pablo VI, hay una encíclica que se llama Octogésima Adveniens, que es el reconocimiento de la dignidad del espíritu laico. Y ese espíritu laico significa que los curas no se tienen que meter en la política, decía él. Los curas tienen que atender a la cuestión espiritual.
Y los que se tienen que encargar de la política como una misión apostólica son los laicos. Eso estaba dicho por Dante. No quiere decir que los curas no tengan que estar comprometidos con los problemas políticos, pero ese compromiso con los problemas políticos no se puede traducir operativamente en un partidismo político. Entonces es una cuestión que supera el entronque ese de política y religión. No existe religiosidad que no sea política. No existe la neutralidad política, sea cual sea el credo religioso al que yo adhiero. Pero otra cosa muy distinta es decir que en nombre de mi fe yo voy a imponer la Constitución o las leyes del Estado. Entonces, eso hay que tenerlo claro, la distinción. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No hay que caer en el secularismo, ni en la teocracia, que son los fundamentalismos. Sea el fundamentalismo de Trump, de Sharon, de Israel, de los islámicos. Todos los fundamentalismos son una distorsión espantosa de matar en nombre de Dios. Eso es una cosa que no tiene perdón de Dios. Pero la otra cuestión es decir que se acabaron los dioses y se acabó el tema de lo espiritual que tiene otro orden de injerencia sobre lo temporal. Eso lo tenía Dante Alighieri clarísimo. No quería la corrupción que venía del Vaticano ni del imperio y quería una regeneración del cristianismo para que los laicos hagan lo que tienen que hacer, que se ocupen de la política, y los curas hagan lo que tienen que hacer, se ocupe del espíritu. Y nunca es un espíritu apolítico, sino un espíritu encarnado, pero que no opera políticamente. Para darle un ejemplo, y termino con esta reflexión, la teología de la liberación, por ejemplo. La teología de la liberación sale después del Vaticano II. El primer encuentro de los obispos latinoamericanos se hace en Río de Janeiro, después se hace en Medellín, después se hace en Puebla, después se hace en Santo Domingo, y después el último, uno de los últimos, donde tiene un gran protagonismo Bergoglio, se hace en Aparecida, en Brasil. La teología de la liberación tiene también muchos matices dentro de ellas. Un matiz que se politiza y se radicaliza y que se casa fuertemente con el marxismo, que tiene una teología de la liberación que tiene el gran filósofo y teólogo argentino Enrique Dussel, por ejemplo, y otra que es la teología del pueblo de Dios, que tiene Lucio Ojera o Juan Carlos Canone, que son los maestros de Jorge Bergoglio. Una está diciendo que nos tenemos que casar con la política y con la revolución y con las armas, y otra que está diciendo no, tenemos que atender a la sabiduría del pueblo, a la teología sapiencial del pueblo. Y son dos que se llaman teología de la liberación. Pero una está en el espíritu este que decimos de Dante, y llega Pablo VI y se encarna hoy, y que aquí en Tucumán tenemos dos representantes magníficos de eso, uno es Gaspar Risco Fernández y otro es Arturo Ponsati, y aquellos que se radicalizan y consideran que en la época de los 70 tenían que ser como chicos montoneros, hijos de clase burguesa que venían de la Acción Católica y decían que tenían que agarrar las armas, ni que hablar de la otra rama con el ERP y todo eso. Todo eso yo lo estoy explicando en la década del 70 en filosofía de la historia ahora. Que nosotros tenemos que afrontar estas grietas que se están dando aquí, maledetta sea su estampa de las grietas, porque las grietas son las mismas grietas que hay cuando Caín mata a Abel, porque todas las guerras son guerras fratricidas. Y el Evangelio no nos habla del fratricidio, nos habla de la fraternidad. No nos habla de la impiedad y de la crueldad, nos habla de la compasión. No nos habla de la inmisericordia, sino de la misericordia. Eso es Dante. Dante está en esa línea. No estoy diciendo que sea un antecedente de la teología de la liberación del pueblo de Dios, pero estoy diciendo que cambiando lo que hay que cambiar, nosotros estamos constreñidos, compelidos a afrontar los problemas de nuestro tiempo en términos de esa cuestión de qué relación tiene que haber entre teología y política. Eso es fundamental.
El ideal de Dante era que la iglesia se limitase a ejercer su poder espiritual y dejase en manos de los seglares, es decir, de los políticos surgidos de las clases cultas, la administración de la sociedad y del Estado, lo que significa que Dante confiaba en la madurez intelectual de la comunidad católica a la que se dirigía, incluso a su madurez moral y religiosa. Él creía en un mundo pacificado por la razón. No es predicar el racionalismo, es creer en el mundo dirigido por la razón, porque él era también un gran conocedor de Tomás de Aquino. En cambio, va a venir Lutero y va a decir la razón es la prostituta, hay que eliminarla. Entonces, la concepción teológico-política no es irracionalista y tampoco es suprarracionalista. No es de un providencialismo de que el papa o el obispo tiene que gobernar al gobernador. No. Entonces, este mundo que busca la paz, ¿quién podría decir que ama la guerra? Acabamos de exponer Heráclito. La guerra es la madre de todas las cosas, no el padre. La madre de todas las cosas. Por supuesto que eso lo decía en aras de una especie de tensión dialéctica para si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. No, esa no es la cuestión. La paz es la orientación fundamental de todo el mundo. Todo el mundo quiere ser feliz. Todo el mundo quiere vivir en paz. No quiere vivir en guerra. Y ese mundo pacificado tiene que seguir los dictados de la razón, pero también tiene que estar guiado aquel que usa la razón por la fe, en el caso de Dante Alighieri. Y ese mundo pacificado por la razón está representado no por la iglesia, sino por el imperio, por el emperador en ese momento, por la potestad civil y por una iglesia previamente pacificada y dignificada mediante la renuncia a todo poder político. Y en el fondo estaba profetizando el prestigio de los valores puramente humanos que veía, quizás antes que nadie, en el horizonte del futuro humanismo. Nosotros estamos viendo este año metafísicas helenístico-cristianas, que son las del humanismo, que son las del Renacimiento, que están procediendo de la Edad Media, no cortando con la Edad Media. Pero Edad Media se dice de muchas maneras también. Por eso la comedia es una moraleja, o tiene una moraleja, tiene una metáfora moral. Y esa metáfora moral la hace en medio de una cosmología científica que era la de Aristóteles, Ptolomeo y en la cual creía Santo Tomás de Aquino. O sea, la organización y la topografía del infierno, del purgatorio y del cielo tienen que ver con eso. Y hay 3 reinos de ultratumba. No sé si te acuerdo de mandar el programa con la bibliografía, Fabián, bueno, si han leído, y léanlo al programa, desarrollado en forma muy concisa todo lo que vamos a ver en Dante, y a lo mejor vamos a ver más cosas de lo que están ahí, pero ahí está estos 3 reinos de ultratumba que tienen una connotación eclesial, política y existencial. Y esos 3 reinos de ultratumba están orientados y coordinados por la metáfora moral, que es la metáfora del amor, la ética del amor, el amor que mueve el cielo y las estrellas, que mueve todo. Y el mover es una palabra de la filosofía de la metafísica aristotélica, lo inmutable y lo móvil. El último cielo es inmutable. El último cielo es, como en la metafísica de Aristóteles, es un primer motor inmóvil que mueve a todo y no es movido por nadie. Entonces Dante en su poema nos está diciendo que tenemos que, cito, encuadernar con amor en un volumen cuanto en el mundo se desencuaderna. Una metáfora libresca hermosa. Encuadernar con el amor en el mundo, todo lo que en el mundo se desencuaderna. Y este es otro de los motivos por los que Dante parece ser un autor de plena actualidad, o cuando menos perfectamente actualizable, porque este mundo nuestro está recontra desencuadernado. Y una relectura
de un clásico como la Divina Comedia nos permitiría atisbar la actualidad, la vigorosa actualidad de un mundo que necesita ser encuadernado. ¿Y encuadernado por qué? Por el amor. Me preguntaban en una entrevista que ha salido ayer en un programa de televisión, ya se lo voy a mandar cuando me manden el link, ¿qué pasa con el coronavirus? Si yo tengo una alternativa y tengo una sola cama y tengo dos personas a las que le tengo que asignar la cama, ¿qué dilemas éticos tengo yo como médico? ¿A quién le doy la cama? Para decir que muchos de los médicos, ni que hablar para los políticos, tienen que tomar la alternativa: o preservo la vida, la salud y arruino la economía, o preservo la economía y daño la salud. Y yo les contestaba con una referencia a un libro de George Bernard Shaw, ese cáustico inglés brillante que decía en una obrita que se llama El dilema del doctor: si yo tengo una sola poción de un remedio para curar la enfermedad que tienen dos personas, una que es un artista genial pero libertino y otro que es un anodino muy creyente y piadoso, ¿a quién se la doy? Y yo le contestaba, es un falso dilema. ¿Qué es eso? ¿Salud o economía? Es un falso dilema. Yo tengo que aplicar el único criterio que se puede aplicar, el criterio de amar al prójimo como a mí mismo. Y yo no amo en abstracto, amo al que lo tengo aquí al frente. Y el criterio, la prudencia, la frónesis, fundamental para la poética y la retórica, la prudencia es la que me tiene que dictar a mí en el aquí y el ahora cómo encarnar un principio universal en una circunstancia particular. Eso es la prudencia, eso es Dante Alighieri, y eso es encuadernar con amor lo que está desencuadernado por el coronavirus en nosotros. Ahora bien, si es cierto que Dante dice haber viajado por el infierno y por el purgatorio, guiado por Virgilio, que representa, entre otras cosas, la razón humana, y que su primera guía en el paraíso ha sido Beatriz, en funciones de sabiduría divina o teología, o sea, Virgilio guiándolo por el infierno, el purgatorio, la filosofía, la Beatrice, la teología, es la donna, es la donna esta que lo conduce, la Beatriz, sabiduría divina o teología, pero la segunda guía ha sido un místico medieval que es San Bernardo. San Bernardo, que parece representar la visión mística. Hemos visto cuestiones cuánticas, cuestiones metafísicas y cuestiones místicas. Y hemos visto ese encuentro, esa convergencia entre lo cuántico y lo místico, pasando por la metafísica. Entonces, esos tres primeros puntos que hemos visto en el programa, desarrollando el programa, están consumados en la visión mística. ¿Y quiénes son los que más contribuyen a la visión mística? Los físicos cuánticos, dice Villegas-Jäger en La ola es el mar. Bien, el poeta durante este viaje no ha rebasado, sino en un último y excepcional momento al que uno se puede referir, los límites del universo físico descrito por la cosmología de su tiempo. Auerbach dice que el señor Dante Alighieri es un poeta del mundo terrenal, no es del ultramundo, no es del mundo metafísico del más allá o del más tarde. La cosmología de su tiempo, él no está inventando lo que va a venir a descubrir o inventar después Copérnico o Newton o Galileo, etc. Dante no ha viajado por el otro mundo, sino por este mundo, porque el infierno y el purgatorio forman, según él, parte de esta tierra, mientras que casi toda la acción del paraíso se desarrolla en un cielo astronómico, donde aparece Marte, Júpiter, Venus, Saturno, etc. Tan reales son estos mundos físicos, terrenales, como ese ultramundo paradisíaco, que es tan real para la ciencia de su tiempo como la Tierra misma. Solo al final de su viaje entra el florentino en el Empirio o décimo cielo. Y ese décimo cielo, en este caso, no puede decirse que el poeta viaje, porque el Empirio es imagen de la eternidad. Somos hijos de la eternidad, pero vivimos en el tiempo.
En esa eternidad faltan las dos condiciones indispensables de lo que nosotros llamamos viaje, el tiempo y el espacio físicos. En la metafísica de la materia de Manuel Carreira hemos visto con detalle esta cuestión. Lo que se acaba de ver me parece imprescindible para la recta comprensión del poema dantesco, porque supone de un lado la afirmación de que hay una parte del mundo que no podemos conocer por medio de la ciencia humana, sino gracias a una revelación. Esa es la intuición mística, la revelación, que nos es dada a todos. Todos nosotros estamos llamados a ser místicos, porque el siglo XX será religioso o no será, decía el señor André Malraux, el siglo XXI será místico o no será, decía el teólogo Karl Rahner. El empirio, la eternidad, es algo que se nos presenta como algo lejano y ajeno, y la mística se nos presenta con esa lejanía. Y la mística solo es mística de verdad si se injerta en el aquí y el ahora de la vida cotidiana del hombre común y corriente. Ahora, para hacer ese viaje, contando con esta revelación de la mística cotidiana, de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, aquellos hombres que no han sido capaces de superar su carnalidad, de superar su mundanidad, formarán parte del mundo durante toda la eternidad al quedar infierno. O sea, el infierno no es un lugar físico, no es un lugar físico a donde van los réprobos. El infierno tiene un picaporte, la puerta de entrada al infierno está del lado de nosotros. El lado de nosotros, el infierno es simplemente no amar. El paraíso y el cielo es amar y el infierno es no amar. Entonces, ese infierno, con una especie de justicia poética, dice Leonard, es de aquellos que han elegido vivir en la mundanidad, en la carnalidad y no en el gozo eterno, que no es un gozo desencarnado, porque en el credo cristiano está el creo en la resurrección de la carne, pero no es, la carne se dice también de dos maneras. La carne y el tiempo tienen una connotación claramente negativa. Cuando nos encontramos con un señor, una secta medio esotérica de iniciados, que es una especie de herejía al comienzo del cristianismo, pero iniciada previa al cristianismo, que se llama la gnosis, el gnosticismo. El gnosticismo es el que ha empezado a despotricar, y el catarismo después, en la época de los cátaros y albigenses, nace la Orden de Santo Domingo. Estamos ahí en la época del Dante Alighieri, un poquito después. El catarismo es la pureza. Pensar de que hay unos pocos puros que viven esotéricamente como iniciados, y como iniciados vivían también esa secta filosófica primera que creó Pitágoras, y esos iniciados decían que no tenían que tener relaciones sexuales, que tenían que despreciar el mundo, que tenían que despreciar la materia, que tenían que despreciar la carne. Eso no es el cristianismo. No es despreciar la carne, el mundo, el tiempo, sino resignificarlos. Entonces, no es obviamente un partidario de la gnosis, Dante. Él cree en el credo del cristianismo, cree en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es una justicia poética que aquellos que no están asumiendo la encarnación y la Trinidad, esos señores se cierran a sí mismos la posibilidad del gozo eterno. No es que Dios los predestina a unos cuantos para que se salven y a otros para que muchos que se condenen. No, todos nosotros, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de la salvación, y les preocupaba mucho, y ahora parece que a nosotros nos preocupa en un sentido bastante bastardo el asunto de qué significa la salvación. Pero a esos hombres del siglo XII, XIII, les preocupaba mucho la certeza de la salvación. Y en el siglo XVI también. Y hoy, como os digo, se están degradando esas cosas. Por eso la gloriosa eternidad es aquello prometido por Dios a quienes aman. Porque eso es lo único que se nos pide. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y para ellos, para los que aman,
es la gloriosa eternidad, que es una incomprensible esfera, es algo que no es accesible por la razón. Y es símbolo o metáfora, es el simple hecho de respetar la unidad y los caracteres fundamentales del universo visible que nos introduce de forma insoslayable en la forma mentis, en la mentalidad del Dante. Bien, son las 9:45, vayamos redondeando. Dante se vale en la comedia del lenguaje de la filosofía, de la geografía, de la física, de la astronomía y de otras ciencias para darles un sentido nuevo. La comedia es un tesoro de ciencia poética maravillosa, ha dicho un autor. Ciencia poética maravillosa. Ciencia poética. Le dicen eso a Aristóteles y sale dando varias vueltas en la tumba. Si es ciencia, no es poética, y si es poética, no es ciencia. Porque la ciencia es de lo universal y la poesía es de lo singular. Entonces yo ni la poesía ni la historia las puedo considerar epistémicas. Y decir ciencia poética es la conjunción de mística, teología y filosofía que ha ido acrisolando la Edad Media. Y la Divina Comedia es el más fino fruto de una ciencia poética maravillosa. Un libro en el que se trata con varias fortunas de comentar también los préstamos científicos del poema. Y lo que ahora importa es mostrar en qué consiste esa ciencia poética maravillosa, dice Leonard. Esta ciencia es maravillosa y hay varias causas para considerarlo así, y conviene señalar dos, porque su geografía física y su cosmogonía son, siendo imaginarias, perfectamente coherentes y no niegan los conocimientos científicos de su época, y porque ambas, conjuntadas, son una metáfora moral. Esta concepción dantesca del mundo, ¿cuál es la que nuestro poeta se formó del hombre? Eso es el mundo. ¿Y el hombre qué? Una vez más, el conocimiento de una estructura poética va a ayudar a entender el profetismo de Dante. Y él se apoya en autores como Ovidio, como Lucano, como Horacio, y Ovidio habla de las metamorfosis, esas metamorfosis amorosas, metamorfosis, transformación, la metamorfosis de Ovidio. Y la metamorfosis es que de gusanos nos transformemos, metamorfosemos en mariposas. Somos unos gusanos larvales, el cerebro animal reptiliano que todos tenemos, todos somos animales, somos gusanos. Pero, dice, en una metamorfosis que él toma a partir del juicio final, hay una naturaleza que es transmutable, es decir, metamorfoseable del hombre, y que parece partir de la afirmación paulina de que cuando suene la trompeta del juicio final, todos seremos transmutados en Cristo. Afirmación que fue glosada por San Agustín, de San Pablo a San Agustín y de San Agustín a Dante, cuando escribió que los hombres no somos sino gusanos, y de los gusanos hace Dios ángeles. Y dice en el Purgatorio 10, 121, 126, dice Dante: oh soberbios cristianos, desgraciados, que enfermos de la vista de la mente, confiáis en los pasos atrás dados, ¿no veis que somos larvas solamente hechas para formar la mariposa angélica que a Dios mira de frente? Es una hermosa condensación de toda la Divina Comedia. Uno lee o escucha algunos de los muchos videos que tiene Claudio Naranjo o que tiene los escritos del esoterismo cristiano ruso de Gurdjieff o de Ouspensky. Todos esos señores hablan de que nosotros tenemos tres cerebros. El cerebro de un reptil, un cerebro reptiliano, animal, que es la parte instintiva nuestra, el patos total. Otro que es la compasión y otro que es esa iluminación y transformación transpersonal. Y nosotros tenemos que integrar, porque
tenemos el sentir del gusano, el patos, la animalidad. Tenemos la compasión del ethos, y esa compasión del ethos, y tenemos la visión intelectual del logos. Entonces tenemos el sentir del patos, el pensar del logos, el querer del ethos. Sentir, pensar y querer lo hacemos y lo potenciamos en uno u otro sentido con desmedro de los otros. Y la enfermedad de esta civilización patriarcal y machista, dice Naranjo, en la que vivimos, es una distorsión total, porque sofocamos el animal que hay en nosotros. Y eso está también ilustrado en Freud. Pero nos quedemos aquí, en esta comparación de la metáfora que usa Naranjo, que es la misma esta. Somos gusanos y asfixiamos lo del niño. Un niño crece en una sociedad de un papá y una mamá y una sociedad patriarcal que le enseña a decir no, 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 a reprimir todo lo que desea, el principio de placer. Y el mismo Freud, en sus últimos escritos del malestar en la cultura, está diciendo que necesitamos tener un policía dentro que nos diga lo que no tenemos que hacer. Bueno, terminemos por hoy con esto, ya lo seguiremos más adelante, pero tenemos que buscar esa metamorfosis de pasar de gusano a mariposa para ver cara a cara a Dios, para gozar, para la fruitio Dei. Y ese gozo es aquello a lo que estamos llamados. No estamos llamados al dolorismo, al rigorismo, al sufrimiento y mucho menos a la guerra y al conflicto. Eso es un buen resumen de lo que significa introducirnos en la comedia, en este poema sacro, en que es una impresionante y única metáfora moral y teológica con la que Dante pretende mostrarnos cuál es, más allá de las apariencias, la verdadera naturaleza del universo y de la humanidad. Lo dejamos ahí. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿No? Bueno, nos vemos. Dios y Dante mediante. Chao, hasta luego, hasta el lunes. Bien, chao.